Hola ajedrecista, vamos con el segundo capítulo de la serie Estructuras de peones. En el primer capítulo vimos cómo jugar con el peón aislado, concretamente cómo la ruptura D4-D5 abría líneas para el ataque. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas porque ahí están explicados todos los planes, tanto con el peón aislado como cómo jugar contra el peón aislado. Y me parece fundamental para entender toda esta serie. Hoy vamos a ver una partida entre Fischer y Petrosian, donde Bobby gana la partida simplemente porque entiende a la perfección la estructura de peones a la que se llega tras la apertura. Fischer con blancas comienza con la jugada E4. Como él decía siempre, best by test. C5, defensa siciliana y después de caballo F3, E6 y D4 entrando en la variante abierta, peón por, caballo por y A6 queda planteada la defensa siciliana variante Can, que es esta con E6 y A6. Bueno, alfil D3, los dos van sacando sus piececitas, caballo C6, desarrollo normal, caballo por C6 y aquí hay que elegir si comemos con el peón de B o comemos con el peón de D. Lo más jugado hoy en día es comer con el peón de D. Pero a Petrosian le gustaba mucho hacer B por C6, porque le gustaba quedarse con un centro fuerte de peones después de la jugada de 5. Bueno, Fischer continúa con enroque y D5, lo que decimos, el negro busca luchar por el centro. Y ahora Fischer hace la jugada C4, intentando meter presión sobre el centro de las negras. Y después de caballo F6, aquí Fischer hace una jugada que ya fija para siempre una estructura de peones en la que se va a quedar un poquito mejor, la entiende a la perfección y vamos a ver cómo gana la partida de una forma magistral. Otras veces, en vez de C por C5, que es la que hace Fischer, antes se había hecho otros planes, como por ejemplo se había hecho caballo D2, defendiendo aquí este punto, para seguir con la jugada dama E2, B3, alfil B2, y eran otro tipo de partidas y otro tipo de posiciones. Pero como digo, aquí Fischer lo que hace es cambiar la estructura en el centro para llegar a esta posición. Después de E por D5, llegamos a la posición de peón aislado. El blanco está un poquito mejor. ¿Por qué? Porque de momento tiene más desarrollo que el negro. Además, el peón aislado puede ser ventajoso en el medio juego, como vimos en la explicación del anterior vídeo, que te recomiendo que veas si no lo has visto todavía. Pero el plan de Fischer va a ser no solamente meter presión a este peón aislado, que también puede ser débil en un final, sino que lo que quiere hacer es cambiar piezas. Las simplificaciones ayudan al bando que está jugando contra el peón de dama aislado. Así que vamos a ver cómo Fischer poco a poco mejora sus piezas de tal forma que va a conseguir simplificar el mayor número de piezas posibles y va a hacer que cada vez el peón de D5, más que una fortaleza en el medio juego, vaya convirtiéndose en una debilidad en el final. Caballo C3, empezamos a mirar al peoncito, alfil E7 para seguir con la jugada en enroque y ahora dama A4. El módulo pone que no es la mejor jugada, pero a mí me parece en la práctica la decisión más útil. ¿Por qué? Porque de esta forma lo que vamos a conseguir va a ser cambiar más piezas, ya que alfil D7 lleva una posición un poco difícil de jugar para las negras. En la partida hicieron dama D7 y vamos a ver cómo siguió luego, pero claro, alfil D7 es una jugada que intenta no cambiar piezas, pero después de dama D4 empezamos con la presión sobre el punto D5, alfil E6 para defenderlo, pero seguiría alfil G5 y está claro que aquí el blanco es el que está jugando por la ventaja. Tiene todas las piezas desarrolladas, está metiendo presión en el centro y tiene una posición bastante cómoda. De hecho, bueno, el módulo pone ligera ventaja blanca, pero en la práctica me parece bastante complicado jugar esto con negras. Y se siente mucho que este peón es más débil que fuerte, ¿no? Así que Petrosian lo que decidió hacer fue hacer dama D7. Y ahora Fischer ya se ha asegurado el cambio de damas, que es fundamental en la lucha contra el peón de dama aislado, porque, como dije en el capítulo anterior, el negro lo que quiere intentar es en el medio juego jugar al ataque, jugar dinámico, crear amenazas e ir a por el rey del blanco. Sin damas, todo eso se complica bastante, ¿no? Así que Fischer ya ha conseguido cambiar damas, la va a cambiar cuando quiera y simplemente sigue con torre 1, la mejor jugada de la posición, buscando todavía más simplificaciones. Ahora vamos a verlo. Otra forma de jugar interesante también es intentar buscar ganar material. Pero vais a ver cómo Fischer no intenta complicar la partida más de lo necesario, sino que lo que quiere es llegar a una posición fácil de jugar en la que la victoria está muy cerca, ¿no? Porque claro, alfil B5 ganaría material. Ya que estamos clavando la dama, es obligatorio capturar y después de dama por torre hemos ganado una calidad. Eso sí, después de enroque, el negro tiene compensación, porque está viniendo alfil B7, está viniendo jugadas como B4, de repente se te pueden empezar a activar con piezas alrededor del enroque que no tiene defensores por ahora, y bueno, es verdad que tienes una calidad de menos, pero el negro tiene muchas posibilidades de jugar al ataque. Así que Fischer decide no entrar en esta posición, sino que decide jugar tranquilo, con torre E1, como hemos dicho, para buscar más cambios y poco a poco acercarse a un final donde el peón aislado va a ser débil.
Petrosian decide ya cambiar para poder desarrollar este alfil y enrocar y terminar el desarrollo. Caballo por dama, alfil E6, protegiendo el peón aislado, y ahora alfil E3. Desarrollamos las piezas y conseguimos fijar el peón en D5, que no avance fácilmente. Y como podéis ver, el negro tiene dos debilidades realmente, ¿no? Tiene el peón de D5 que es débil y también el peón de A6 es débil. Y además el blanco tiene un 2 contra 1 que en un final va a crear un peón pasado alejado que va a ser fuerte siempre y cuando se vaya simplificando la posición, ¿no? Así que bueno, de momento el negro enroca, terminando el desarrollo. Y ahora, ¿qué jugada haríais con blancas? Parad el vídeo porque me parece una jugada muy instructiva también. Pues aquí Fischer sigue con su plan y hace alfil C5. Así que la jugada de alfil E3 no solamente era para evitar el avance del peón, sino que su idea era más cambios de piezas. Estamos cambiando el alfil de casillas negras porque ahora está clavado y con ello conseguimos cada vez simplificar más la posición y que el peón aislado vaya siendo cada vez más y más débil. Esta jugada tiene varias ventajas. No solamente simplificamos la posición, sino que también cambiamos el alfil más importante del negro, que sería este, ya que es el alfil bueno, ¿vale? El que va contrario al peón aislado, el que puede crear más ataque. De esa forma, la casilla de D4 ahora va a ser mucho más débil, porque no va a haber ningún alfil que me pueda echar de ahí una pieza. Y como digo, cuantas más piezas vayamos cambiando, más fácil va a ser la posición para el blanco. Bueno, torre F, E8, intentando a ver si me dejas conservar el alfil, pero Fischer ya lo cambia directamente. Torre por, y ahora otra jugada muy buena. Si te está gustando este vídeo, dale like, suscríbete y compártelo para que podamos hacer más vídeos como este. Y dale a la campanita, que es muy importante para el crecimiento del canal. De nuevo, parad el vídeo porque creo que son jugadas que os van a ayudar a entender mejor estas posiciones. ¿Qué haríais con blancas? Pues aquí la jugada B4, que me parece un jugadón, es la mejor de la posición de nuevo y con ello conseguimos muchas cosas. Para empezar hemos fijado el peón débil en A6, que no avance en un sitio donde puede ser atacado por varias piezas. También con esta jugada de B4 hemos asegurado la casilla C5 para el caballo, un puesto muy fuerte donde empieza a mirar ya puntos importantes de la posición del negro. Y además empiezo a colocar peones en casillas negras, que van a ser contrarias a mi alfil, de tal forma que yo controlo casillas negras con mis peones, mi alfil controla casillas blancas y se nota mucho la diferencia entre este alfil poderoso contra este alfil malo que choca contra su estructura. Ahora Petrosian decide empezar a activar el rey, ya que estamos llegando a un final, pues va a intentar mejorar el rey para ese final activarlo, ¿no? Caballo C5, como digo, mejorando el caballo, tocando el peón, tocando posiblemente este alfil. Si esta torre se retira, ganaríamos aquí otro peón. Así que ya la posición del negro empieza a ser bastante complicada. Alfil C8 para defender el peón y no perderlo, pero fijaos cómo ya las piezas del negro están descoordinadas, están pasivas. ¿Y todo por qué? Por las debilidades que hemos creado en la estructura negra. F3, Fischer jugando poco a poco, controlando los saltos del caballo hacia adelante y preparándose para activar su rey hacia el centro en el final. Esto ya lo he dicho en otros vídeos, pero es muy importante que lo entendáis. La diferencia entre ventaja estática y ventaja dinámica. El blanco tiene un tipo de ventaja estática. Es un tipo de ventaja que se va a mantener durante todo el tiempo de la partida si no hacemos ninguna jugada mala. ¿Por qué? Porque el negro tiene debilidades que van a permanecer ahí para siempre si no consigue cambiarlas. Así que cuando tenemos ventaja estática, que es una ventaja a largo plazo, lo primero que tenemos que hacer es evitar el contrajuego del rival, ya que si el rival no consigue contrajuego, crear amenazas o cosas contra mi posición, pues simplemente su posición va a ser peor y poco a poco puedo después ir mejorando mi posición de tal forma que las piezas del negro estén muy mal colocadas y termine ganando la partida, ya sea con un golpe táctico o porque simplemente se cae la posición a pedazos, ¿no? Así que con ventaja estática, lo primero de todo es evitar el contrajuego del rival. Y veis cómo aquí Fischer lo hace a la perfección. Primero evito contrajuego y luego poco a poco busco mis planes. El negro decide hacer torre A7 para intentar liberar el alfil, desarrollar sus piezas y poco a poco intentar algún tipo de contrajuego, quizá con A5 o algo así, pero claro, fijaos las piezas del negro que mal se están quedando, ¿no? Quizá era un poquito mejor, aunque no es lo ideal cambiar piezas para el negro, como decimos, pero este cambio podría ser un poquito mejor con idea de jugar caballo E8, una jugada bastante difícil, y después de, por ejemplo, rey F2, pues caballo C7, defendiendo las debilidades y poco a poco intentar mejorar las piezas. Pero es verdad que la posición a la que se llega también es bastante beneficiosa para las blancas, ¿no? Este peón se ve muy débil y poco a poco seguramente que vamos a poder seguir metiendo presión y quizá lo terminemos ganando, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí el negro podría mantener un poquito más de resistencia.
Pero torre A7, una jugada dudosa, como decimos, pero bueno, la idea es intentar activar las piezas de alguna manera y conservar el mayor número de piezas posibles para que este no sea una debilidad muy importante, ¿no? Pero ahora Fischer, torre 5. Empieza una maniobra con la torre muy fuerte, empezando a crear ya amenazas sobre el peón aislado. Alfil D7, la idea del negro era defender este peón para activar su alfil, pero aquí Fischer hace una jugada que me parece, desde el punto de vista práctico, buena, aunque hay una que es mucho mejor. Aquí la mejor jugada sería A4. De nuevo, si tenemos en mente lo que os he dicho antes sobre ventaja estática y ventaja dinámica, tenemos que primero de todo, antes de mejorar nuestra posición, evitar el contrajuego del negro. ¿Cuál es toda la idea del negro en esta posición? Pues hacer A5, ¿vale? Con idea de que si hacemos B5, pues este alfil está empezando a mirar por aquí y ese peón lo puede pasar mal, ¿vale? Porque luego vendría la jugada A4, ¿no? Por eso aquí la jugada A4 sería una jugada muy buena, ya que ahora la jugada A5 sería muy mala, ya que B5 crearíamos un peón pasado muy fuerte, protegido, y aquí ya la partida está prácticamente ganada para las blancas. Así que Fischer aquí podría haber mejorado un poquito la posición haciendo A4, evitando el contrajuego del negro. Como digo, ventaja estática, primero evitar el contrajuego del rival y luego mejoramos la posición poco a poco. Pero Fischer decidió cargarse este alfil. No es la mejor, pero me parece también interesante. ¿Por qué? Porque luego el alfil va a ser muy superior a este caballo, como vamos a poder ver más adelante. Torre por D7 y ahora torre C1, activando las piezas. Me voy a intentar meter por las columnas abiertas. Tengo un alfil superior al caballo. La posición es muy ventajosa para las blancas. No solamente las piezas, sino también la estructura de peones, que es peor la del negro, ¿no? Bueno, torre D6 para defender este peón y poder activar la torre de A8 que lleva sin jugar toda la partida. Y ahora me activo con torre C7. Fijaos la actividad de piezas del blanco comparada con las del negro. Piezas muy pasivas contra piezas muy activas, ¿no? ¿Eso por qué es? Porque el negro ha tenido que estar defendiendo las debilidades que hemos creado en la apertura. Bueno, caballo D7, me tocan la torre, así que torre 2. Me quito de la amenaza y quizá puedo venir por C2 para ocupar esta columna y entrar al ataque contra el rey negro o doblarme la séptima fila. G6 y Fischer ya empieza a mejorar su rey. Poco a poco intentar venir quizá a la casilla D4 para empezar a meter presión al peón aislado de D5. H5, Petrosian va colocando los peones en casillas blancas quizá para intentar luchar contra este alfil, aunque también es de doble filo, porque si el alfil en algún momento se consigue meter por detrás, todos estos peones van a ser débiles, ¿vale? Pero bueno, de momento estamos luchando contra la actividad del alfil de casillas blancas. F4 por parte de Fischer, que pone sus peones en casillas negras. Como hemos dicho, queremos que los peones controlen casillas negras para que mi alfil controle las casillas blancas y de esa forma pues tenemos una coordinación total. H4 para impedir la jugada G3, intentar fijar un poco el flanco de rey, para intentar después de rey F3, que el rey blanco quiere colarse e ir a por los peones, hacer F5 e intentar bloquear un poco aquí todo este flanco, que el blanco no pueda progresar y hacer una fortaleza a ver si consigue aguantar la posición, pero vamos a ver cómo no va a ser posible. Rey E3, el rey ya se cuela hacia D4, así que el negro decide hacer D4, intentando evitar que el rey blanco se active. Intentar, por ejemplo, hacer caballo F6 para intentar colar por aquí el caballo en E4, pues tampoco sería una maravilla para el negro, porque después de rey D4, el rey ya se activa tocando aquí, y después de caballo E4, el caballo parece muy bonito, pero no ataca absolutamente nada. Y después de, por ejemplo, la jugada torre C2, está claro que el blanco aquí tiene muchísima ventaja. Tenemos la columna totalmente controlada, vamos a poder crear aquí un peón pasado en un futuro, el rey está cortado en la última fila, y bueno, esto es un desastre para el negro, ¿no? El módulo ya pone más 2 y pico, ¿no? Así que lo que hizo aquí Petrosian fue hacer D4, intentar que el rey no se active, pero claro, después de rey D2, ahora el problema sigue siendo otra vez la actividad de piezas del blanco. Fijaos todas las piezas, este peón ha avanzado un poquito más, es más débil porque va a ser más fácil de atacar, está más cerca de mi campo, y la posición igual, las piezas negras están súper pasivas debido a las debilidades que tienen en la estructura de peones. Caballo B6 intentando mejorar el caballito, pero ahora Fischer se mete con las torres en séptima fila. Y esto ya empieza a ser desastroso, muy difícil de defenderse, peones débiles por todos lados, las torres muy activas y ya el negro está a punto de perder la partida. Caballo D5 parece que es un ataque doble, pero claro, tengo un jaque, libero una torre y luego puedo liberar la otra torre, torre B7, y fijaos que ahora ya pues los puntos débiles son muy difíciles de defender. La idea de Petrosian es que quizá aquí podía capturar un peón con caballo por F4. ¿Cuál es el problema?
Pues que estás perdiendo, porque después de alfil c4, aquí simplemente Petrosian tuvo que abandonar y Fischer ganó esta partida y terminó ganando lo que era el match de candidatos de 1971, donde ganó 5 partidas, perdió 3, hicieron unas tablas, así que Fischer terminó clasificando. ¿Por qué abandona aquí el negro? Pues porque te estoy amenazando mate, básicamente. La idea es que si, por ejemplo, vamos a poner una jugada, por ejemplo, al azar, torre c6, pues simplemente torre h7 y el mate es inevitable. No hay forma de evitar el mate, ya que la única forma de evitarlo sería volver con el caballo para tapar, pero entonces capturaré aquí y a la siguiente esta jugada es mate. Si, por ejemplo, intentamos aquí caballo d5 para intentar luchar igual contra este alfil taponando, pues llegamos a lo mismo, porque me lo puedo cargar y después de torre por d5, torre h7, el mate es inevitable y el blanco está ganando la partida. ¿Qué podemos sacar de conclusión de esta partida? Contra el peón aislado, una de las principales formas de jugar es simplificar la posición, de tal forma que si conseguimos cambiar damas, conseguimos cambiar el alfil de casillas contrarias al peón, sobre todo, intentar simplificar caballos, cuantas más piezas vayamos cambiando, más débil va a ser el peón de d5, en este caso ya está en d4, y más fácil va a ser de atacar, y de esa forma lo que conseguimos es la pasividad de las piezas del rival. Fijaos cómo las torres han quedado al final muy pasivas, defendiendo debilidades, mientras que el blanco, como no tiene ninguna debilidad, ha activado las torres al máximo y eso le ha permitido ganar la partida. Si os gusta este tipo de vídeos, darle like, compártelo, suscríbete, dale a la campanita para que podamos hacer más vídeos como este. Y te dejo por aquí otros vídeos que tienes que ver si quieres seguir aprendiendo.